La Semana Santa es un tiempo bastante significativo para la iglesia, ya que recordamos lo que el Señor Jesucristo hizo para salvarnos. Por lo que esta semana, podríamos decir, es un momento clave para entender de una manera más clara y definitiva la obra de Cristo, su muerte, sepultura y resurrección. La semana comienza con el Domingo de Ramos, cuando Jesús entra en Jerusalén como aquel rey prometido. La gente lo recibe con palmas, pero vemos que Él viene de una manera humilde, mostrando que su reino no es como los reinos terrenales. Y luego durante la semana de la pasión, vemos cómo Jesús sufre, es arrestado, enjuiciado, es rechazado y finalmente en un viernes Él muere en una cruz. Todo esto forma parte del plan de Dios para salvar a su pueblo, y creo que todos nosotros, los que hemos creído verdaderamente en Él, lo entendemos. Entendemos que Jesús muere en nuestro lugar, tomando sobre Él el castigo que nosotros merecíamos. Finalmente, el domingo de resurrección, celebramos la victoria de Jesús sobre la muerte, y su resurrección nos da una verdadera esperanza y nos asegura que a través de Él nosotros también tendremos vida eterna. La resurrección, amada iglesia, es la prueba definitiva de que el sacrificio de Jesús fue aceptado por Dios, y esa es la base total de nuestra fe. Así, esta Semana Santa no solamente es un tiempo para recordar lo que Jesús hizo, sino que es un tiempo para verdaderamente meditar en ello, y así de una manera genuina poder, como sus hijos, adorarle y agradecerle por su grande amor y por su gran sacrificio, sabiendo que en su muerte y resurrección se revela la salvación de Dios. El Domingo de Ramos es el día en que recordamos la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, exactamente una semana antes de su resurrección, y aproximadamente 450 a 500 años antes, el profeta Zacarías había profetizado sobre esto cuando él dijo en el capítulo 9 de su libro, versículo 9: Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y amada iglesia, esto precisamente el Evangelio de Mateo capítulo 21 versículos del 1 al 11 es lo que se registra, y es lo que estaremos exponiendo en esta mañana. Ya leímos el pasaje paralelo en Marcos, pero le invito a que abra su Biblia en Mateo capítulo 21, donde estaremos leyendo de los versículos del 1 al 11. Ese será nuestro texto a exponer. Mateo capítulo 21, versículos del 1 al 11. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos diciéndoles: Ir a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliere lo dicho por el profeta cuando dijo: Decir a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David.
Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Jesús sabía que muy pronto estaría cumpliendo de manera absoluta la voluntad de su Padre aquí en la tierra. Y por ello Él se dispuso a ordenar todo lo que debía de suceder para que así pudiera llevar a cabo lo que Dios había determinado desde la eternidad. Y específicamente Dios había determinado que Jesús, el Hijo de Dios, muriera en la cruz a favor de los elegidos. Y esto que vemos aquí era como el antesala de los eventos que pondría su vida en esta tierra a su fin. Y con esta certeza en su corazón y sabiendo que todo esto estaba alineado con el plan eterno de Dios, Jesús se preparó para entrar en la etapa final de su misión en la tierra. Y es en ese contexto que comenzamos a ver cómo es que se desarrollan los acontecimientos que conducirían a su sacrificio en la cruz. Y aquí es donde comenzamos nuestra exposición. Observen el versículo 1 junto conmigo. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos. Mateo escribe su evangelio principalmente para una audiencia judía con el propósito de mostrar que Jesús es en efecto el Mesías prometido, que Él es el cumplimiento de las profecías que se encontraban en el Antiguo Testamento. Y a lo largo del Evangelio, Mateo resalta cómo Jesús, en efecto, cumple las Escrituras. Y esto es clave para entender Mateo capítulo 21, es clave para entender lo que estamos predicando el día de hoy, la entrada triunfal en Jerusalén, que viene siendo la proclamación pública del Mesías, tal y una vez más como fue anunciado por los profetas. Pero en Mateo capítulo 20, un capítulo antes, vemos que Jesús predice por tercera vez su muerte. O sea que esto, y especialmente para los discípulos, no debía de ser algo nuevo, por lo que tampoco debería de sorprenderles cuando sucediera. Jesús sabía exactamente lo que le esperaba. Le esperaba una traición, le esperaba mucho sufrimiento, le esperaba una muerte dolorosa, le esperaba la crucifixión, pero también gloriosamente le esperaba la resurrección. Pero también en ese capítulo, en el capítulo 20, vemos cómo Jesús corrige de una manera definitiva la idea equivocada de poder y grandeza en su reino. Ahora, no estamos diciendo que Jesús no tiene poder y grandeza, por supuesto que lo tiene. Pero Jesús dijo, por ejemplo, en el capítulo 20, versículo 26, el que quiera ser grande entre ustedes será su servidor. Esa fue la esencia del ministerio de Jesús. Él vino no para ser servido, sino para servir a los demás. Y amada iglesia, eso de alguna manera prepara el corazón de cada uno de nosotros. Vemos cómo Jesús entra gloriosamente como un rey, y no como un conquistador militar, sino como un verdadero siervo sufriente. De hecho, de nuevo, esto una y otra vez lo habían profetizado los profetas en el Antiguo Testamento. Fue profetizado por Isaías como aquel rey que vendría pacíficamente montado sobre un asno. Ahora, al llegar al capítulo 21, Jesús y sus discípulos se encuentran cerca de Jerusalén, en Betfagé, un pequeño pueblo cerca del Monte de los Olivos. Ahora, este pueblo Betfagé no se sabe mucho, en realidad casi no se sabe nada. No se pueden encontrar ni siquiera descubrimientos o historia acerca de esta historia, y no es que sea irrelevante, sino que vemos cómo Dios y el Señor Jesús atraviesan por ciertas ciudades en donde Él haría verdaderamente algo grande. Pero noten lo que dice aquí, vinieron a Betfagé al monte de los olivos. Este monte no era
un simple monte como lo es el Cerro Colorado en Tijuana, o el Cerro de la Encantada que se encuentra en la Sierra de San Pedro Mártir. En el momento que Mateo narra en su evangelio esta historia, el Monte de los Olivos tenía un fuerte simbolismo escatológico, pues los judíos entendían, de acuerdo a la profecía de Zacarías, que este monte de alguna forma u otra estaría relacionado con la venida del Mesías, así como también con el juicio final. Así que Mateo, escribiendo mayormente para una audiencia judía, sabía que cuando los judíos leyeran acerca de este pasaje en específico, ellos entenderían y de alguna manera relacionarían lo que estaría sucediendo aquí. Sabían que el Mesías venía en camino y sabían que también vendría un juicio final. Por lo que los judíos tenían una expectativa demasiado elevada sobre este lugar físico. Solamente que ellos tenían un entendimiento bastante equivocado, ya que los judíos esperaban que cuando viniera el Mesías, ellos serían librados del imperio romano para entonces establecer un reino terrenal. En otras palabras, los judíos no estaban esperando ser liberados espiritualmente, no estaban esperando ser librados de su pecado y de su condena, no estaban realmente esperando al Mesías verdadero, ellos estaban esperando otra cosa. Pero cerca del Monte de los Olivos vemos cómo Jesús ejerce autoridad sobre dos de sus discípulos y les manda a ir a un lugar específico. Y el lugar en realidad es lo de menos. Lo peculiar de esto era que este era un lugar en donde ni uno de los dos discípulos sabía lo que allí habría. Pero lo más importante de todo esto era que Jesús sí lo sabía. Versículo 2. Diciéndoles, envió a dos de sus discípulos, versículo 2, diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Así que aparte de la autoridad de Jesús, al mandar a los dos discípulos, vemos a Jesús mostrando un atributo divino. Jesús está demostrando su omnisciencia. Esto es, su previo conocimiento de las cosas, previo conocimiento de todo lo que existe, de todo lo que ha existido y de todo lo que será. En otras palabras, Jesús no necesitaba estar físicamente presente para saber lo que se encontraba en esa aldea. Así que Jesús, siendo Dios, porque es omnisciente, y teniendo un conocimiento absoluto de todo, tanto en el pasado, presente y futuro, sabía que al mandarlos ellos, los dos discípulos, hallarían dos animalitos. Observen el texto. Estos dos animalitos serían una asna y un pollino. Observen que aquí, aunque aparentemente esta orden parece ser sencilla y nada fuera del ordinario, podemos apreciar que el Señor aún en esas cosas tan sencillas y prácticas las usa para llevar a cabo sus planes redentores. Y ante todo vemos cómo en esta escena el Señor revela su gran soberanía. Esa asna y ese pollino estarían exactamente en el lugar donde debían de estar. Y con esto la Escritura nos muestra el absoluto, no parcial, el absoluto conocimiento del Señor, así como también el absoluto control de todas las cosas. Y esto nos muestra de una manera u otra, aunque Jesús era verdaderamente hombre, Jesús no improvisaba para lograr algo. Él, como Dios soberano, lo tenía todo en perfecta armonía para cumplir lo que el Padre había ordenado desde la eternidad. Observen rápidamente el versículo 3. El Señor da la orden, vayan a esa aldea que está enfrente de ustedes
y luego hallarán a 2 animalitos, un asna atada y un pollino. Desátenla y traédmelos. Versículo 3. Y si alguien os dijere algo, decid, el Señor los necesita y luego los enviará. Aquí podemos ver que el Señor les provee un pequeño sobreaviso por si alguien se atreviera a preguntar qué era lo que estaban haciendo. Y de hecho, cuando los discípulos fueron y tomaron estos 2 animalitos, hubo ciertamente quien les preguntase. Y esto lo relata precisamente a lo que leímos al inicio, nuestra primera lectura en Marcos capítulo 11. Y si ya no se acuerda, yo se lo leo rápidamente. Marcos capítulo 11, versículos 5 y 6. Habían tomado los animalitos y noten cómo dice aquí el Evangelio de Marcos. Y uno de los que estaban allí les dijeron, ¿qué hacéis desatando el pollino? Versículo 6. Ellos entonces les dijeron, como Jesús había mandado, y los dejaron. Esa respuesta sería suficiente para satisfacer la duda de aquellos curiosos, pero observen que aquí el enfoque de la atención no se encuentra en ellos ni en las personas que preguntaron. El enfoque de la atención se encuentra en el Señor mismo, porque incluso la frase el Señor los necesita nos habla una vez más de su gran autoridad. O sea que Jesús, como Rey soberano, no está pidiendo permiso. Él básicamente está ejerciendo su derecho como Rey. Aunque, como vamos a ver, algo que muchos no reconocieron. Y de hecho, algo que hasta el día de hoy muchos no reconocen. Y nosotros pensaríamos que este primer evento, que de hecho ocurrió en un domingo como hoy, que todo habría sucedido por causa de los romanos, los soldados romanos, que tal vez habría sucedido por causa de los judíos o por causa de los sacerdotes y los del Sanedrín, o por causa de Judas, quien una noche antes había ya vendido a Jesús por 30 monedas de plata. Pensaríamos que todo lo habían planeado ellos así, pero mis amados, lo cierto es que Dios ya había predeterminado que todo esto ocurriera tal y como Él lo había dispuesto para llevar a cabo su perfecto plan. Y de hecho, el hecho de que estos hombres malvados, Judas, los del Sanedrín, los judíos, los soldados romanos, hicieran de sus maldades, esto nos indica más bien que Dios, siendo soberano y que sabía exactamente cómo las cosas van a suceder, hacía uso aún de la maldad de ellos para cumplir sus planes redentores. Y nosotros leemos esto y posiblemente lo veamos como un gran misterio, ver cómo Dios permite ciertas cosas que sucedan, aun cuando éstas parecen ser devastadoras. Pero esto nos enseña por lo menos una cosa, y es esta, que nosotros, aunque veamos las cosas totalmente negras, aunque veamos que todo se está derrumbando enfrente de nosotros, que nosotros podamos seguir confiando en Él. Así que para la próxima que veamos posiblemente alguna persona mala y que nos haga posiblemente algún daño, que no nos cuestionemos ¿por qué a mí? Sino que más bien se lo dejemos a Dios y que simplemente y confiadamente esperemos en Él, ya que debemos de entender que es obvio que Él lo permitió porque Él sabe perfectamente lo que está haciendo y que Él usará esa situación para llevar a cabo su perfecto plan en nuestras vidas. Y sin duda aquí en nuestro pasaje, en Mateo capítulo 21, vemos que Jesús sabía perfectamente lo que estaba sucediendo, y especialmente cuando vemos que en Él se cumple una profecía. Observen conmigo los versículos 4 y 5.
Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decir a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Este momento no fue una casualidad, sino que fue el cumplimiento directo de esa antigua profecía de aproximadamente 450 o 500 años. Y el profeta de aquí se refiere al profeta Zacarías. Y noten lo que este profeta en su libro, una vez más, dice en el capítulo 9, versículo 9. Yo se lo leo. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando ¿sobre qué? Sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Esta era una profecía cumplida en Jesús, y lo que hace Mateo, el autor de este evangelio, es básicamente recordarnos que lo que estaba ocurriendo formaba parte del plan redentor de Dios para salvar a los hombres. 500 años después, el Mesías en efecto iba a venir a Jerusalén montado sobre este animalito, sobre una asna, sobre un pollino, tal y como había sido profetizado. Y observen lo maravilloso de todo esto. Estos dos discípulos iban a ser parte del cumplimiento de ella. Ellos no sabían con exactitud lo que Jesús les mandaba hacer, pero igual ellos no tenían otra opción, pues Dios por medio de ellos también iría a cumplir su gran voluntad por medio de su obediencia a Jesús. Y es por eso que ellos, al escuchar a la voz del Señor, no se cuestionaron, no dudaron, ellos fueron inmediatamente. Versículo 6. ¿Qué hicieron los discípulos? Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Este versículo, aunque breve, dice mucho acerca de la actitud de los discípulos. Ellos, una vez más, no preguntaron, no dudaron de lo que el Señor les dijo. Ellos simplemente obedecieron, fueron y hicieron tal y como Jesús se los ordenó. Y en esta pequeña y sencilla acción podemos ver un modelo de lo que verdaderamente significa seguir a Cristo. Mis amados, seguir a Cristo no solamente cantar ese himno. Seguir a Cristo significa vivir una vida de obediencia, no perfecta, pero una vida de obediencia continua. Estos discípulos no sabían exactamente cómo iba a desarrollarse todo, pero ellos simplemente confiaron en la palabra de su maestro. Pregunta, ¿tú haces lo mismo? Cuando ves que el Señor a través de su palabra te manda a hacer u obedecer, ¿cómo respondes? ¿Dudas? ¿O simplemente, así como hicieron estos dos discípulos, confías en lo que el Señor dice? Aunque parezca ser imposible, ¿cómo es tu actitud? Vemos aquí que la obediencia de estos dos discípulos se convirtió en la providencia divina de Dios y en el cumplimiento de la profecía proclamada siglos atrás. En otras palabras, ellos eran parte del plan de Dios. Y aunque posiblemente y tal vez no directamente haya escrituras o profecías sobre nosotros, sobre nuestros planes, ciertamente podríamos hacer o aplicar este pasaje y muchos otros pasajes en donde Dios puede de una manera soberana cumplir sus propósitos. Podemos ser parte nosotros también de ellos. Versículo 7. Versículo 6, los discípulos inmediatamente fueron e hicieron como Jesús los mandó. Versículo 7, y trajeron el asna y el pollino, ¿y qué hicieron? Y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Una vez más, los discípulos simplemente fueron
obedientes, obedecieron a la orden del Señor, fueron exactamente a ese lugar, fueron a esa aldea y al llegar encontraron un asna, encontraron un pollino, ni más ni menos, encontraron exactamente lo que Jesús les había dicho que encontrarían y los tomaron. Pero noten que los discípulos no solamente obedecieron trayendo el asna y el pollino, sino que también prepararon el lugar para Jesús. Ellos usaron lo que llevaban consigo mismos, utilizaron sus propios mantos. Dice el texto, ahí en el versículo 7, que pusieron sobre ellos, o sea, sobre los animalitos, sus mantos. Posiblemente esto para usted no tenga mucha relevancia, pero recordemos que toda la palabra de Dios es en efecto relevante. Y creo que aquí los discípulos, al colocar sus mantos sobre estos animalitos, estaban haciendo básicamente un acto de reverencia y de honor. O sea, en esos momentos y en ese lugar especialmente, no había un trono, ni tampoco había una silla real. Pero en ese simple gesto por parte de los discípulos mostraba que ellos reconocían quién era realmente Cristo. Él era verdaderamente una realeza. Cristo era el verdadero Rey. El Rey de Reyes. ¿Cuántas veces hemos dicho nosotros esta frase? Tú eres Señor de señores y eres el Rey de Reyes. Pero realmente lo vemos así como los discípulos lo vieron. Ahora, los dos discípulos no sabían exactamente cuál de los dos animalitos Jesús iría a montar. Ellos solamente sabían que tenían que cumplir la orden de su Señor. Pero teniendo eso en mente, hago una pregunta. ¿Alguna vez has visto a un jinete montar dos burros al mismo tiempo? Yo nunca he visto a ninguno. O montas a uno o montas al otro. Y como ellos no sabían, pusieron sobre los dos burros, sobre los dos animalitos, sus mantos. Y de nuevo, ellos no cuestionaron ni tampoco dudaron, ellos simplemente actuaron. Y actuaron porque sabían que Jesús tenía que montar uno de ellos. Y observen lo que dice el texto ahí en el versículo 7 al final. Y él, hablando de Jesús, se sentó encima. Y de nuevo, tal vez no tenga mucho sentido aparentemente que sepamos cuál de los dos burros Jesús tuvo que montar. Y aunque el apóstol Juan no especifica, en uno de los otros evangelios sí se nos relata detalladamente cuál de los dos burros Jesús montó. Acompáñenme rápidamente al evangelio de Lucas, que es el otro pasaje paralelo, donde vemos que Jesús les había indicado específicamente que él estaría montando al pollino. Observen los versículos, vamos a leer de los versículos 30 en adelante. Lucas capítulo 19, versículo 30. Es básicamente la misma historia, pero aquí de nuevo el autor dice exactamente cuál de los dos animales era. Ir a la aldea de enfrente, versículo 30, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás, desatadlo y traedlo. Observen que aquí el autor se está enfocando en tan solamente un animal. Nuestro pasaje se enfoca en dos, pero aquí el pasaje paralelo hace enfoque en solamente uno, en el pollino. Y si alguien os preguntare por qué lo desatáis, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Misma historia. Fueron los que habían sido enviados, como sabemos eran dos, y hallaron como les dijo. Y cuando desataban, ¿a quién? El pollino. Sus dueños les dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Y ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Versículo 35. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima.
¿Por qué creen ustedes que esto es importante saber? ¿Qué importa cuál de los dos Jesús montó? Bueno, en nuestra mente humana tal vez no signifique mucho, pero lo que sí podemos deducir aquí es que Jesús montó ese pollino, ese animalito para demostrar una cosa, para demostrar lo que muchos hoy en día carecen. Cristo montó ese animalito para demostrar humildad. Su gran humildad, para hacerles saber a toda esa multitud que sí, Él era el rey de Jerusalén, aquel Mesías prometido, pero que no era lo que ellos habían estado esperando. Ellos estaban esperando a un libertador tipo político o tipo militar. Jesús era un rey, sí, pero un rey humilde. Y la pregunta para ti en esta mañana es, ¿tú adoras y le sirves a ese rey humilde? Vemos aquí que el Rey eterno se sienta sobre un pollino, marcando el contraste con el resto de los reyes del mundo. Si algún día usted tiene la oportunidad de ir a Inglaterra y visitar el palacio del rey, usted verá lujos, adornos extravagantes, la silla real. Pero podemos ver en nuestro pasaje ese gran contraste. Jesús no necesitaba nada de eso. ¿Por qué? Porque Él es el Rey humilde. Él no necesita grandeza externa para entonces mostrar su autoridad. ¿Por qué? Porque su poder se encuentra en su humildad y en su obediencia al Padre. Y como vamos a ver en los siguientes versículos, mientras todos se agolpaban para rendirle honor, Jesús simplemente cumplía lo que el profeta Zacarías había profetizado. ¿Y qué profetizó Zacarías? Lo vuelvo a leer, Zacarías capítulo 9, versículo 9. He aquí tu rey vendrá a ti, una promesa, una profecía que se cumplía en este momento. He aquí tu rey vendrá a ti, y noten cómo el profeta lo identifica o lo señala. Justo y salvador, humilde. Seguramente los judíos conocían esto a memoria, pero seguramente también ellos no sabían leer bien y no comprendían bien la escritura. Se les olvidó que este rey iba a ser en efecto un rey humilde, que iba a cabalgar sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna. Él era un humilde rey, no como los que vemos en las películas con corona de oro y con ropas finas y elegantes atuendos. No, Él era Jesús el rey manso. Noten rápidamente nuestro texto, una vez más, el versículo 5, decir a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti. ¿De qué manera? Manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga, que venía a demostrarle a su pueblo que él era aquel Mesías prometido. Y por lo que vemos en los siguientes versículos, la gente estaba en esos momentos totalmente en estado de júbilo, en estado de gran alegría, porque aparentemente, y digo aparentemente, ellos habían aceptado a Jesús como su Mesías y como su Rey. Versículo 8. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Yo no sé qué ustedes pensarán cuando leen la palabra multitud, pero un diccionario define esta palabra como un grande número de personas, como una muchedumbre de personas. El apóstol Juan dice,
y la multitud, y luego hace un énfasis, una expresión, que esta multitud que era numerosa, o sea, que era demasiada gente, era una gran multitud, pero la pregunta es, ¿qué estaba haciendo esa gran multitud? Noten rápidamente una vez más el versículo 8, esta grande multitud, esta muchedumbre de gente, todo este genterío tendía sus mantos en el camino, o sea, ellos tomaban sus propias prendas y las ponían sobre el piso. ¿Para qué? Para que pudiera Jesús caminar sobre ellos, los tendían sobre la tierra para que el rey pudiera pasar. Seguramente ustedes conocen el concepto de la alfombra roja, ¿cierto? En donde se le rinde honor a los presidentes, a los jefes de Estado, a gente importante. De ahí es donde viene ese mismo concepto, de ahí es donde viene esa misma idea que esta multitud hacía con Jesús. Pero noten, observen lo que dice, lo que continúa diciendo el texto en el versículo 8. Unos tendían sus mantos sobre el suelo y otros cortaban rama de los árboles, versículo 8, y las tendían en el camino. Igual este era un acto de gran honor y respeto para Jesús, el Rey. Pero mientras Mateo no especifica aquí, al mencionar los árboles, no especifica qué tipo de árboles eran estos, vemos que el apóstol Juan sí lo hace en su evangelio. Noten lo que dice el capítulo 12 de Juan, versículo 12. El día siguiente, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, versículo 13, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle. Entonces, cuando regresamos a nuestro texto, podemos darnos cuenta que eran ramas de palmera, como las palmeras que vemos alrededor de nuestras calles, y posiblemente estas palmeras eran de dátilas, pues eran las palmeras más comunes. Y básicamente lo que estaban haciendo aquí, ellos estaban trepando a estas palmeras para luego cortar las ramas, y cabe mencionar que estas ramas tenían un simbolismo muy importante. Estas ramas eran símbolo general de victoria, de celebración y también de paz. Bueno, este concepto lo habían tomado directamente por parte de Dios, quien en el pasado había indicado a su pueblo a cortar este tipo de palmas para básicamente celebrar las fiestas. Noten lo que dice Levítico capítulo 23, versículo 40. Aquí el Señor le está ordenando a su pueblo: y tomaréis el primer día ramas con fruto de árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos, y os regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios por 7 días. La multitud estaba, en otras palabras, desenfrenada por la presencia de su rey. Tendían sus mantos por el suelo para que Jesús caminara, y otros, como hemos visto, cortaban ramas de las palmeras. Ellos estaban totalmente gozosos, tanto así que se subían a estos árboles que alcanzaban algunos de ellos los 15 a 25 metros, algunos lograban llegar hasta los 30 metros, y todo porque ellos querían rendirle honor a su rey. Y recordemos que estos no eran pocos, sino que eran muchos. Era una gran multitud. Y en el siguiente versículo nos damos una idea más clara de cuánta gente realmente era. Versículo 9. Y la gente que iba delante y la que iba detrás. Y la que iba delante y la que iba detrás. Esto quiere decir que básicamente eran dos grupos masivos de personas. ¿Quiénes eran estos grupos? Bueno, uno de estos grupos era el que le había seguido después de haber resucitado a Lázaro de los muertos. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 11, leemos la historia de la muerte de Lázaro y cómo Jesús lo resucita de los muertos. En el capítulo 12 vemos a Jesús yendo a Betania, en donde dice que una gran multitud de los judíos supieron entonces que Él estaba allí y vinieron, o sea, le empezaron a seguir. Y maravillados, obviamente, por lo que habían presenciado, empezaron a seguirle.
Imagínense ustedes ver a un hombre con el poder de Dios resucitar de repente a un hombre que hacía ya días que estaba muerto. Saber que Dios lo hizo y que Jesús venía de parte de Dios, obviamente era un gran motivo para seguirle. Así que era esa multitud, ese grupo era una multitud, y no sabemos, el texto no lo dice, si esta multitud era la que iba adelante o la que iba detrás, pero sin duda era uno de esos dos grupos. Pero digamos que era el grupo que iba detrás. Ahora veamos cuál era el otro grupo. Digamos que era el que iba por delante. ¿Quién era esta multitud? Ya vimos que la primera era, dijimos que la que iba detrás, la que le seguía después de haber resucitado a Lázaro. Pero ¿quién era la multitud que iba delante? Bueno, Mateo, nuestro texto, no lo identifica, pero el apóstol Juan sí lo hace. Juan capítulo 12, versículo 12, dice: el siguiente día grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, versículo 13, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle. Grandes multitudes, dos grandes grupos de multitudes. Una vez más, la que iba detrás, la que le había seguido a Jesús después de que él resucitó a Lázaro de entre los muertos, y la que iba delante, la multitud que estaba presente en ese tiempo para celebrar la fiesta. Así que Jesús ya venía acompañado de la gran multitud que le seguía cuando resucitó a Lázaro, y una vez más muchos venían con él. Y saliendo de Betania y entrando a Jerusalén, como dice el versículo 1, las grandes multitudes que habían venido a la fiesta. ¿Cuál fiesta? La fiesta de la Pascua. Básicamente eran los judíos que venían de tierras lejanas a celebrar esta fiesta. En otras palabras, para ya terminar con esto, era mucha gente, grandes multitudes. Estas grandes multitudes, dice nuestro texto, que se juntaron con las multitudes que ya venían junto con Jesús después de la resurrección de Lázaro, una detrás y una por delante. Era demasiada gente, como decimos los mexicanos, gente a morir. Y se estima, dicen algunos, que eran cientos de miles de personas. Otros han estimado que eran aproximadamente, escuchen esto, por lo menos 1 millón de personas. Barclay, el comentarista, dice lo siguiente: en esa época, Jerusalén y las aldeas cercanas estaban llenas de gente. En una ocasión se realizó un censo de los corderos sacrificados durante la fiesta de la Pascua, y el número registrado fue de 256,000. Se requería un mínimo de 10 personas por cada cordero, y si esa estimación es correcta, dice el comentarista, eso significa que debieron de haber hasta 2,700,000 personas en la fiesta de la Pascua. Pudieron haber sido menos personas, pudieron haber sido más. Pero por un momento imaginemos la escena, todo ese genterío escoltando a Jesús para que él entrara a Jerusalén y le recibieran como rey, con gran clamor y con gran fervor. Y noten lo que estas multitudes gritaban, los pasajes paralelos. Bueno, nuestro texto dice en el versículo 9, ellos gritaban: Hosana, hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Juan capítulo 12, versículo 13 dice: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Marcos capítulo 11, versículos 9 y 10 dice: y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro Padre David que viene, Hosana en las alturas. Y finalmente Lucas capítulo 19, versículo 38, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. En pocas palabras, gran aclamación y alabanza y reverencia para el Rey, para el Mesías, para el libertador de Israel. Gran clamor y alabanza para el Rey. En una ocasión Jesús había rechazado que lo hicieran rey, ¿usted recuerda? En Juan capítulo 6, versículo 14, la gente que estaba presente en ese tiempo habían visto las señales de Jesús. Recién había
alimentado a más de 5,000 personas. Ellos inmediatamente quisieron apoderarse de él para hacerle rey, pero Jesús se retira. Y en esa ocasión no quería aceptar ese título en ese entonces. ¿Por qué? Porque la razón por la cual le querían hacer rey era la razón incorrecta. Le querían hacer rey porque Jesús básicamente les había dado de comer. Habían visto a Jesús multiplicar 5 pedazos de pan y 2 pescados. Y ellos, maravillados, llenos y satisfechos, dijeron: a este lo queremos como rey. Pero Jesús no quiso, no así y no por esa razón. Bueno, estas multitudes de nuestro pasaje no fueron la excepción. Ellos también querían hacerle rey, lo estaban entre comillas aceptando como rey, lo estaban entre comillas recibiendo como rey, porque pensaban que Jesús los iba a salvar no de su pecado, ni del infierno, ni de la ira eterna de Dios, sino que ellos pensaron que Jesús les libraría, escuchen esto, de la opresión del gobierno de Roma. Y noten cómo gritaban. Y eran palabras correctas, eran alabanzas correctas. Decían: Hosana, que significa sálvanos ahora. La gente estaba llena de esperanza y gritaba con gozo por la llegada de quien creían que finalmente traía liberación. Pero de nuevo, ellos esperaban una liberación política, pero no espiritual. Ellos querían un Mesías que derrotara a este gobierno humano. No esperaban que Jesús entregara su vida en una cruz. Y ciertamente Jesús sabía esto, y por esa razón Jesús, en este caso, vemos que en este momento, a diferencia de la multitud en Juan capítulo 6, Jesús aquí sí recibió esta alabanza. ¿Por qué? Porque Él entendía que este era un recibimiento apropiado para un rey. Las alabanzas, los mantos, las palmas, las adulaciones, Jesús las aceptó. Pero Jesús lo hizo bajo sus propios términos. Versículos 10 y 11. Cuando Él entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. La pregunta que se hacen, ¿quién es este?, revela que aunque muchos lo aclamaban, aún otros no lo conocían. Algunos estaban confundidos, otros simplemente estaban curiosos, y otros posiblemente estaban alarmados por la multitud que lo acompañaba y las palabras de exaltación que escuchaban. Pero aquí vemos, en realidad, que estos, los que se encontraban en Jerusalén, cuando Jesús entra en esta ciudad, vemos que los que estaban ahí en Jerusalén estaban en la misma, exactamente en la misma posición que se encuentran muchos, pero muchos en el día de hoy. Ellos reconocían a Jesús como el profeta, le reconocían como el gran Mesías prometido, pero lo hacían bajo sus propios términos. Estaban como mucha gente hoy, pero tan cerca de Jesús, pero tan lejos de Él. No entendían realmente quién era Él. Lo entendían bajo sus propios términos, pero no entendían los términos de Jesús. No entendían el plan redentor de Dios. Solamente querían recibirle porque había algo para ellos. No entendían que Jesús merece absolutamente todo. Y la pregunta de esta mañana, y en la que me encantaría que tú meditaras, es: ¿quién es Jesús para ti?
Noten los que estaban en Jerusalén y lo que decían. Ellos decían que este era Jesús el profeta, el Nazaret de Galilea. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Él es un profeta? ¿Él es un maestro, como dicen algunos? ¿Él es un revolucionario? ¿O Él es realmente el Hijo de Dios? Él es realmente aquel Rey prometido que vino a dar su vida por los suyos. ¿Quién es Jesús para ti? La mayoría de los hombres no saben ni entienden que la razón principal y la única razón por la cual Jesús vino al mundo fue para salvarnos. Escuchen esto, para salvarnos del pecado. Fue para reconciliarnos con Dios. Escuchen esto también, no fue ni para sacarnos de la pobreza, ni de los problemas, ni de la enfermedad, ni tampoco de la opresión por parte del gobierno, ni tampoco vino para librarnos de alguna aflicción física, no, sino que Jesús vino al mundo para salvarnos de nuestro propio pecado, vino para salvarnos de la ira de Dios, vino para salvarnos del infierno. Vemos que ciertamente en el versículo 11 la gente aparentemente contestó a la pregunta del versículo 10 acertadamente, pero esta multitud respondió incompletamente. Respondieron que Él era el profeta, tal vez lo veían como una figura importante, sí, que estaba de alguna manera u otra conectada con aquel Mesías, pero realmente no lo identificaban completamente por quién era. No sabían que Él era el Hijo de Dios. Y esto nos muestra una vez más que se puede estar cerca de la verdad y aún no comprenderla por completo. Yo creo que todos aquí nos podemos identificar, porque ha habido numerosas ocasiones en donde leemos y releemos el mismo pasaje y simplemente no lo entendemos como deberíamos. Muchos en la multitud veían a Jesús como alguien especial y posiblemente con alguna autoridad divina, pero no entendían que Él era el Salvador prometido. No entendían que Él era el Rey eterno que venía a dar su vida. Y eso nos deja otra pregunta para que la meditemos. ¿Qué idea tenemos de Jesús? ¿Tenemos una idea parcial acerca de Él o lo reconocemos por quién verdaderamente es Él? Mis amados, no nos enfoquemos simplemente en lo que podamos recibir del Señor. Ciertamente recibimos toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Somos las personas más, pero más bienaventuradas de todo el mundo porque le conocemos. Pero también es cierto que nosotros no buscamos esas cosas. Lo buscamos a Él. Lo queremos a Él. Y le servimos a Él. Y la mejor manera como le servimos es la verdadera forma como demostramos nuestro amor y agradecimiento por Él es obedeciéndole. ¿Realmente le reconoces por lo que Él es? No seas como lo fueron estas multitudes. Estas multitudes, escucha esto, estas mismas multitudes que recibían al Rey aclamando y alabándole, unos días después, de hecho 4 días después, en Viernes Santo lo estaban acusando y sacrificando porque se habían dado cuenta que Jesús no era el Rey que esperaban. 4 días después, estas mismas multitudes lo estaban sacrificando. No seas como ellos. No seas como ellos. Ve a Jesús y camina con Él todo el tiempo y por el resto de tus días. Independientemente de cómo se vea tu vida, permanece con Él. Él está contigo, Él lo prometió.
Jamás podrás separarte de su amor, pero tú tampoco te separes de Él. No lo olvides. Ámale, sírvele y adórale genuinamente. No seas como esta multitud. Señor, gracias por tu palabra. Y gracias, oh Dios, por recordarnos quién es verdaderamente el Cristo. Oh Señor, que nuestros corazones puedan no solamente entender esto, sino que lo podamos aplicar, Señor, en nuestra forma de vivir en esta tierra. Que cada día, Señor, reconozcamos su soberanía sobre nuestras vidas y que de esa forma, Señor, nosotros podamos andar bien contigo, Señor, que podamos ser verdaderos creyentes que caminan de una manera piadosa y espiritual. No como aquellos que se presentan, Señor, un día o 2 días a la semana tal vez, pero que después de esos días que ellos lo ven como posibles eventos, el resto de sus días y de su tiempo lo viven, Señor, como si no te conocieran. Oh Señor, que Cristo, el Rey humilde, siempre permanezca en nuestros corazones y nosotros también con Él. Te lo pedimos en el nombre glorioso de Cristo Jesús nuestro Salvador. Amén.